No sabemos qué explicación científica o psicológica tiene esa curiosidad que casi todas las personas sentimos ante las que nos provoca rechazo o repulsión hacia aquello que nos hace retorcernos. Por ejemplo, en la butaca, aunque los horrores de la realidad siempre superan a los horrores de la ficción. Lo cierto es que hay un puñado de películas que han hecho historia por ser especialmente perversas y perturbadoras. Bienvenidos al Bacá de San Juan. El día de hoy hemos traído para ti un iceberg con las películas más perturbadoras de la historia. Sin más que decir, comencemos. Empezamos con el nivel 1, Requiem por un sueño. De todas las incómodas y claustrofóbicas cintas que pueblan la filmografía de Darren, Requiem por un sueño es la que destacamos por su estética, su banda sonora y la crudeza que emplea a la hora de narrar el descenso, sin frenos, al infierno de las drogas y de la prostitución de tres jóvenes perdidos y desencantados con sus realidades. Saló a los 120 días de Sodoma. Pier Paolo Pasolini fue uno de los cineastas más revolucionarios y visionarios de la historia del cine. Rodó Saló a los 120 días de Sodoma, basándose en una obra del Marqués de Sade y adaptándola a la Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta metáfora violenta, cruel e inenarrable del fascismo, el consumismo y las miserias del capitalismo sigue siendo uno de los títulos más desasosegantes que se han filmado. La Masacre de Texas. La Masacre de Texas es una película de 1974 que trata de un grupo de jóvenes que se pierden en Texas y terminan encontrándose con asesinos dementes que los persiguen y secuestran. Esta película a día de hoy se considera icónica y una de las más turbias por el hecho de cómo mostraban las muertes que sucedían en la película, tratando a los humanos como si fueran animales. Tusk trata sobre un reportero que tiene un programa de radio en el que entrevista a personalidades importantes a nivel mundial. Un día se topa con un doctor quien tiene una adicción y fetiche muy raro con las morsas, amando su forma de vivir y todo lo que hacen. Esto hace que cuando el reportero va a visitar al doctor, este sea secuestrado y usado para experimentos, los cuales lo convierten en una morsa humana a partir de cirugías hechas por el doctor. La película contiene escenas muy gráficas y fuertes de cómo este reportero es convertido en animal y en general, es una película bastante demente. Funny Games. El universo del austríaco Michael Haneke disecciona la sociedad y sus lacras desde el demoledor punto de vista de la violencia. En Funny Games, película que rodó en su versión austríaca y en un posterior remake americano, hizo un perverso estudio sobre la maldad por placer y sentó las bases de ese subgénero cinematográfico calificado como home invasion. Canino. Heredero de esa incomodidad crónica del cine de Michael Haneke, el griego Yorgos Lanthimos se dio a conocer mundialmente con esta incómoda película sobre una familia que vive encerrada en casa. Los hijos jamás han visto lo que se encuentra en el exterior, detrás de la valla que le rodea la finca, y eso le sirve al cineasta para enarbolar una reflexión sobre la sobreprotección parental. Lanthimos luego tendría su ración en el mainstream gracias a La Favorita, nominada a los Oscars, pero es en películas como Canino donde realmente mostró su lado más atrevido. Y se adscribió a su nueva ola de cine griego que durante unos años sacudió los festivales de cine europeos. Seguimos bajando hasta el nivel 2. Martyrs. A principios de los años 2000 hubo una oleada de cine francés de marcado carácter gore y torture. De entre esa tendencia sanguinolienta y descaranada, Martyrs fue una joya que no solo generó controversia por sus escenas de violencia explícita hasta el extremo, sino que también levantó ampollas por la crítica que hacía sobre el fanatismo religioso y la fe. La Pasión de Cristo. Mel Gibson no se topó con la iglesia. De hecho, el Vaticano entero y sus feligreses aplaudieron la proeza fílmica de mostrar tan fielmente y gráficamente el sufrimiento de Jesús en sus últimos días. El éxtasis cinematográfico de Gibson permanece hoy como una de las experiencias más intensas y truculentas que hemos podido vivir en un cine. Anticristo. Aunque de la carrera del danés Lars von Trier, cualquiera de sus películas al azar no hubiera desentonado en esta lista, Anticristo fue la que hizo que corriera más ríos de tinta por asaltar el tema de la pérdida y la maternidad desde la misoginia más absoluta, y por un par de escenas de mutilación que es mejor olvidar. Midori, la niña de las camelias. Esta película narra la historia de una niña quien encuentra a su madre sin vida, quedando así huérfana, para luego ser recogida y adoptada por un circo viajero en el que sus miembros tenían costumbres muy grotescas y abusaban de ella muy frecuentemente. Esta película tiene una duración de 56 minutos y se considera un clásico del cine gore,
pese a ser una película animada, dio mucho de qué hablar desde su estreno. La Naranja Mecánica, la que probablemente es la película más icónica de Kubrick, con permiso del resto de su filmografía. Estaba protagonizada por un joven muy agresivo que era jefe de la banda de los drugos. Estos sociópatas y psicópatas daban rienda a sus asquerosos instintos al ritmo de la novena sinfonía de Beethoven, demostrando que la violencia puede ser bella. La última casa a la izquierda. Wes Craven escribió y dirigió esta violenta película, en la que dos adolescentes son raptadas por tres despiadados maníacos. La crueldad de sus acciones provocaron mucha incomodidad en los espectadores de la época, pero aún hoy es considerada una de las mejores películas de Wes Craven, quien más adelante crearía dos de las sagas más influyentes del cine de terror, Pesadillas en Elm Street y Scream. La última casa a la izquierda marcó el debut de Craven en 1972, una cinta mucho más gráfica y brutal de lo que las audiencias esperaban, con una factura que la hacía parecer tan real que no todos los espectadores pudieron soportarla. Una de las películas de género que inspiró las tendencias más realistas dentro del terror, teniendo hasta su propio remake en 2009, producido por el propio Craven. La Parada de los Monstruos. Aunque el musical El Gran Showman quiera hacer creer que en los circos todo era maravilloso, lo cierto es que hubo una época en la que no lo fue, ni de lejos. Las personas diferentes, enanos, barbudas, personas con deformaciones, eran reclutadas y explotadas, y así se refleja en el contexto de esta película de Todd Browning, que causó sudores fríos entre el público de la época. A Serbian Film. Es una de las películas más polémicas de la última década, y es que nació por ser provocadora. Los guionistas de esta película serbia han reconocido que el objetivo primordial era criticar las películas políticamente correctas que se estaban haciendo en su país, a pesar de que la realidad social de la calle era terrible. El resultado no es un discurso para despertar conciencias, sino un festival de perversiones sexuales con momentos en los que tendrás que apartar la vista, en especial en uno, donde se involucra a un bebé. Seguimos bajando y nos encontramos en el nivel 3, el cien pies humano. En esta loquísima cinta de terror, el título es lo primero explícito que el espectador se encuentra porque la trama está dedicada única y exclusivamente a desagradar a la audiencia con el experimento de un doctor enajenado que secuestra gente para crear un cien pies humano y humanas unidos y unidas por... Mejor mira la película tú mismo. Melancholy Dear Angel es una película alemana que trata sobre dos jóvenes que tienen la idea de acabar con su vida juntos, pero en lugar de esto deciden hacer sufrir a otras personas, por lo que empiezan a secuestrar mujeres y a tratarlas de una forma para nada buena. Esta película, así como todas las que estoy nombrando, es muy gráfica, pero esta en específico hace mucho énfasis en fluidos corporales. Al interior. De la anteriormente mencionada oleada de cine francés gore y sofisticado, también rescatamos esta home invasión salvaje y demencial en la que una mujer con ansias de venganza y de ser madre asalta la casa de otra con la intención de robarle a su hijo. Un detalle importante es que el hijo todavía no ha nacido. El final de la cinta provocó huidas en masa de la sala. Holocausto Caníbal, la pionera de otro subgénero como es el found footage, y que abarca todas esas películas que juegan con la idea de que el material que estamos visionando es real. Fue la cinta del culto Holocausto Caníbal. Quizás la idea de que las atrocidades que vimos habían ocurrido de verdad fue lo que nos revolvió el estómago hasta límites insospechados. El Infierno Verde. Trata sobre un grupo de activistas medioambientales que viajan desde Nueva York hasta las selvas de Perú, donde se encuentran con una tribu de caníbales que terminan por secuestrarlos. Allí, estos activistas lucharán por su propia supervivencia. Esta película contiene escenas muy fuertes y grotescas, y al incluir el canibalismo, ya ustedes se podrán imaginar qué es lo que pasa y cómo son esas escenas. Face of Death. Trata sobre un doctor que se encarga de estudiar la muerte y todo lo que la rodea. En la película se muestran todo tipo de muertes, desde asesinatos hasta ataques de animales y muchísimos otros tipos. Como ya supondrán, todas las escenas son muy gráficas e incluso varias de esas son reales. Necromantic. Este filme trata de, así como su nombre puede decirlo, sobre una pareja que tiene fetiches muy perturbadores con las personas que ya no están vivas. El hombre de esta pareja trabaja en una morgue de la cual trae cuerpos a su casa para así usar junto a su mujer. De verdad que es una película con una trama muy perturbadora. Al final de la película el hombre es despedido de su trabajo y su mujer decide romper con él y quedarse con un cadáver. Sí, así como lo escucharon. Bajamos un poco más para encontrarnos con el nivel 4. Irreversible.
Toda esa audiencia que tiene predilección y tendencia por los cineastas disruptivos, provocadores y controvertidos. Tiene entre sus debilidades a Gaspar Noé. Su cine excesivo y esquizofrénico lleno de luz y color presenta un trasfondo tan negro e inquietante como la escena de la violación en tiempo real de la Belushi en Irreversible. El Club del Suicidio. El Club del Suicidio es una película japonesa en la que, así como lo dice su nombre, trata sobre un grupo de jóvenes que son influenciados por una banda local para acabar con su vida grupalmente. Pese a tener una trama bastante pobre, tiene escenas muy gore que a día de hoy pueden parecer efectos muy antiguos para ser del 2001, pero en su época fue tan traumática y atrapante en la cultura japonesa, que hizo que varios grupos de amigos japoneses acabaran con su vida. El último tango en París. La película más famosa de Bernardo Bertolucci acabó pasando a la historia por otros motivos más allá de su calidad. Sus escenas sexuales la convirtieron en un ícono desde su estreno. La más famosa incluía mantequilla como lubricante, pero volvió a ser noticia hace poco cuando Maria Schneider confesó que Brando y Bertolucci se compincharon para rodar una violación que fue real. August Underground. Esta es considerada como la película más perturbadora por muchas personas. Trata sobre un joven que secuestra, mata y acaba con la vida de múltiples mujeres, mientras es grabado por un amigo suyo. Esta película contiene escenas de mutilación y mucha violencia, con más y más violencia hacia estas mujeres. Conejillo de Indias. Conejillo de Indias es una película sobre tortura que involucra a una mujer japonesa quien es usada como un conejillo de Indias de laboratorio. Esto para conocer los límites de dolor del cuerpo humano. La película es tan turbia debido a que se cree que la actriz realmente sufrió varios de estos abusos en las escenas, siendo estos exageradamente detallados y gráficos. Esta película fue encontrada en la casa de Tomo Miyazaki, uno de los asesinos seriales más famosos de Japón, haciendo que se prohibiera su venta, distribución y nombre en cualquier tipo de producto local. Juvenile Crime. Esta película está basada en la muy triste historia real de Yuko Furuta, una estudiante japonesa que a sus 17 años fue secuestrada por 44 días, siendo maltratada y posteriormente asesinada por 4 estudiantes de su misma escuela en noviembre de 1988. Siendo esta la razón por la que está tan bajo en el iceberg. Se cuenta que fue tan maltratada que incluso el tamaño de su cerebro disminuyó considerablemente. Si sumamos un caso real con escenas extremadamente gráficas, nos da como resultado una película completamente traumática y perturbadora. Kids, con guión de Harmony Korine, un nombre ampliamente aclamado hoy día entre los círculos del cine independiente norteamericano. Esta película se mete de lleno en la realidad adolescente, pero no esa de los bailes de fin de curso, las cheerleaders y los jugadores de fútbol. No, esta es la historia de unos adolescentes con problemas perturbadores, reales, en una película dirigida por Larry Clark. ¿Una de las mejores películas adolescentes de la historia? Posiblemente. La historia sigue durante 24 frenéticas horas las vidas de un grupo de adolescentes de nuestro día que, como tales, se creen invencibles. 2 chicas adolescentes acuden a un hospital a hacerse la prueba del SIDA. Hemos llegado al nivel final, el nivel 5. Registros Fatales 3. Esta es una especie de mezcla de videos sumamente grotescos mostrando muertes reales y sucesos catastróficos que le han sucedido a diferentes personas. Esta película no tiene guión alguno o historia. Algunas solo son una gran cantidad de tomas muy fuertes una tras otra. Lo impactante de esto es que todo tipo de muertes que ustedes se puedan imaginar, por más ridículas que parezcan, perfectamente podría aparecer aquí. Animal Farm. Animal Farm es una película muy explícita que nos muestra escenas bastante subidas de tono y muy perturbadoras entre personas y animales. Y sí, ya ustedes se imaginarán a qué me refiero. Esta película llegó por contrabando a Gran Bretaña entre los años 70 y 80. Rápidamente las autoridades británicas buscaron eliminar todas las unidades disponibles y se logró en su gran mayoría. Sin embargo, aún se cree que hay varias copias disponibles a nivel mundial. La mayoría de escenas de esta película fueron grabadas por una actriz psicológicamente traumada, quien era muy amante de los animales y tenía su propia granja llena de ellos, en la que tenía prácticas de este estilo. Snuff R73. Probablemente esta sea la película más secreta y desconocida de todo el iceberg, y el solo escribir estas palabras en varios sitios web se considera motivo de sospecha. Se cree que este filme rebasa todos los límites abominables que un ser humano pueda tener, y es tan turbia que únicamente se ha encontrado en la Deep Web hace ya un buen tiempo.
Se cuenta que es una recopilación de escenas muy grotescas, incluidos fetiches pero muy raros. Hay una escena muy gráfica que contiene a un niño y ha dejado traumada a cada una de las personas que lo han visto. Chanel 309 es una película gore de la industria para adultos en las que se usan elementos demoníacos y bíblicos bastante perturbadores, combinado con escenas llenas de juguetes y elementos muy raros y poco útiles para lo que se usan en esta película. La película es tan turbia que incluso se cuenta que pudo haber sido parte de algún ritual satánico hecho por sus creadores, o como parte de pago por algún trato con un demonio. M.D. Pope. Esta película es una mezcla de escenas gore muy fuertes. Su sinopsis oficial es 147 minutos de video increíblemente perturbadores. Esta película junta absolutamente todo lo que se ha hablado en este iceberg y es extremadamente turbia y gráfica. Esta película se encuentra prohibida actualmente en 131 países a nivel mundial, en las que muchos de esos se considera delito incluso poseer una copia de esta. UNKB-002. Esta película es tan asquerosa y desagradable que de verdad ni siquiera se puede hablar de ella. Es una película japonesa de 2013 de la industria para adultos, en las que sus protagonistas realizan actos demasiado explícitos y gráficos con fluidos humanos y demás cosas corporales, que para cualquier persona cuerda, solo el ver algo así, sería suficiente para mandarlos al baño a vomitar. De verdad creo que no necesitan saber más información al respecto. Henki Henki, 18, 19 y 21. Es una saga de películas que de verdad no entiendo cómo alguien se puede prestar o puede querer hacer este tipo de cosas. Básicamente es una saga de 3 películas en las que sus protagonistas realizan actos muy gráficos subidos de tonos y fuertes visualmente, teniendo cada película una temática diferente, así que les diré los temas de cada una y ya ustedes imaginarán lo que quieran. Solo tengan en cuenta que cuando digo actos subidos de tono, son muy subidos de tono. Henki Henki 18 se trata sobre pescados, Henki Henki 19 gira en torno a gusanos y Henki Henki 21 va sobre ranas. Estas han sido las películas más perturbadoras, incómodas y desagradables que pudimos encontrar. Si conoces alguna otra, háznoslo saber en los comentarios. Debido a que ya hemos llegado al final de este iceberg, espero que haya sido de tu agrado. Si te ha gustado, te invito a apoyar al canal presionando el botón de like y también te invito a suscribirte a este canal. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima. Adiós.